different teaching, okay? Hoy vamos a tener una enseñanza diferente. ¿Okay? Because it will be a lot of stories. Porque tenemos muchas historias. Yeah. Today I'm going to talk about the story of YWAM. Hoy les voy a hablar de la historia de YWAM. How do we start and all that? ¿Cómo iniciamos? Yes. And the way that you are gonna get something. Ay, me perdí. The way you are going to get something for you. ¿Y ustedes pueden o van a tener algo para ustedes? Is if you try to see the principles during the stories. Traten de ver como los principios de las historias. Okay? So it's not necessarily teaching. No es necesariamente una enseñanza. But on the stories, try to look or try to see the principles. Pero en las historias traten de ver los principios. Okay? Okay? So I want to see if I can do this with my phone. No ven nada porque está el plato de la Esa es la primera historia de YWAM. Está bien chido. Novato. Que no era Mojana. ¿Mojana? Mojana. Mojana. ¿Quién dijo Mojana? Tú dije Moana. No, te dije Mojana. Qué horror, alguien tenga una cachetada. Bueno. ¿Y Mojana? ¿La Mojana? ¿Quién es Mojana? Me traicionó mi yo chileno. Dijo Mojana. El otro día. Y nos vamos a repetir darlo bien sudando. ¿Quién le dijo Mojana? ¿Quién le dijo Mojana? Todo bien indignado. El otro día me dijo los récords godines. Me dice así, él ha ganado en los récords godines. Pero si nunca ha sido godín. En vez de los récords godines. Ya vimos cuál es tu sueño. Todos los videos tienen como unos chistes. Qué bien. Es que piensa mucho en eso. I will start. Hopefully this works soon. Yo solo que diría no. I just wanted to show you some. I will start, but Vamos a empezar. I wanted to show you some pictures, but I don't know if it's gonna work. Voy a empezar, pero quiero enseñarle unas fotos, pero no sé si no trabaja esto. Como que no trabaja eso. De Mojana. Como que no quiere funcionar. ¿Es tu Facebook, no? Yeah, Es tu Facebook. Estoy muy nerviosa. Estoy muy orgulloso. So we started. As you can see in the timeline, Ustedes pueden verlo como la línea del tiempo. there in Vienna, we don't consider this the beginning of YWAM in 2019. En Viena We don't consider no consideramos the beginning of YWAM el inicio de YWAM in 2019. en el 2019. We actually think that goes far back. Lo consideramos antes. Yeah, back in 2010. En el 2010. But it's very Pero important. no estuve ninguna foto, But it's very important to know Pero es muy importante que sepamos that if we are here, it's not because of our effort. si estamos aquí no es por nuestro esfuerzo, But because of the effort of many people that has been working in the city before.
Estamos aquí porque mucha gente antes trabajó en las... Porque... Estamos aquí porque gente... No, estamos aquí porque mucha gente trabajó antes en la ciudad. There you go, thank you. That's amazing. Mi cabeza. Qué bueno que tienes cafecito en la mano. Gracias. ¿Alguien vio eso? Estoy sudando mucho. Ah, Bueno, lo bueno es que ya está el control. yeah, because it was lost. Sí. ¿Y dónde estaba? Sí, iba a decir. Abajo No se del sabe. sillón. Entonces debe estar en la tapa. Dijo que está abajo del sillón. Ah, debajo. O adentro, ¿no? Le dice adentro o abajo. ¿Quieres seguir tosiendo? Ah, que no. Ahora no te voy a tocar. A ver, Nice. Es más, vete al baño a sentarse. Perdón por tantos chistes sacos del futuro. Pelitos. No, pero todos los videos tengo ahí privada en YouTube. Entonces ustedes tienen acceso de todos los... Cuando si quiere regresar, tienes accesos. ¿Qué? Here. Aquí. So here you will see an event that was called Mega Cities. Mada was there. Entonces pueden ver como eventos de Megacities. Mada estuvo ahí. Pepe was also there in Mega Cities. Pepe estuvo en Tuve un equipo en mi casa. Ciudad. Pretty good. Ahí. Sí, en Megacities también. That's how old we are. Esto es ¿Qué tan grandes somos? lo bien que somos. So here Aquí. we can see like this is Shirley Brownhill. Ella es Shirley. ¿Eso? She's the leader of YWAM Perth. Ella es la líder de YWAM. And now, back in 2010, YWAM Perth felt to send missionaries to Mexico City. En el 2010, YWAM Perth envió misioneros a la Ciudad de México. Now, YWAM Perth is a big YWAM base, YWAM Perth es una base muy grande. and they run a lot of DTSs. Y ellos están lanzando muchos DTS. So imagine this, with a lot of people, Entonces imaginen esto, mucha gente, a base with a lot of people has actually a lot of strength, or it can have a lot of strength. Una base con mucha gente puede tener mucha fuerza. Probably I didn't even say it properly in English, but anyways, I'm very sorry. probablemente no lo dije. I'm really sorry. Pardon. So imagine all the people of YWAM Perth coming to Mexico City. Entonces imaginen toda esta gente de YWAM Perth viniendo a la Ciudad de México. Besides that, YWAM Perth was inviting all their YWAM bases to join them to come. Además, imagínense. Además imagínense, Además de eso, YWAM Perth invitó a otras bases de otros países a que vinieran. Among them, the Norwegians. entre ellos, noruegos. Ya me hicieron sudar. Tengo las últimas frases y ya reemplazo. YWAM Perth was working here for 1 year. YWAM Perth estuvo trabajando aquí por un año. I met a team. ¿Y su equipo? I met. ¿Conoció? Yeah, I met a team and they invited me to work with them as a translator. Conocí un equipo que me invitaron a trabajar con ellos para traducir. Yeah, at that time I wasn't. Ya I no wasn't puedo, gonna ya no do puedo muy nerviosa ya. Ya no quiero jugar. Has mejorado mucho. Y le digo que no, ¿qué has hecho? Ya no quiero jugar a ser traductor. Tengo un punto, iba. tengo un punto en mi mente que ya lo entiendo, pero ya no lo puedo traducir. Ay, lo tenía que traducir. Ay, no. No, pero a mí me gusta mucho. Yo sí, pero luego tú no Mira, voy a usar tu silla para no crear. Mira, ¿en serio con las dos cosas en la mano? Anyways, Mira, no lo puedo creer. Anyways. A ver, quiero ver cómo vas a comer. I just lost the line.
ya perdí el hilo. Yeah, they YWAM Bird was sending a lot of teams. I met one of them and I started working with them as a translator. Sí, conocí a los de YWAM Bird y me invitaron a su team y a su equipo y comencé a trabajar como traductor. Together with my brothers. Junto a mis hermanos. None of us knew how to translate. None of us knew English. Ninguno de nosotros sabía cómo traducir y ninguno de nosotros sabía inglés. But we felt very attracted by the presence of the Lord within the team. Pero nos sentimos muy atraídos por la presencia del Señor en medio del equipo. It was really weird. Like it was like we have never seen such a freshness in the spirit in young people. Fue muy extraño, fue como si no hubiéramos nunca visto como tanta frescura del Señor en un grupo. Now I'm telling you my experience. Entonces les estoy contando ahora mi experiencia. But of course, like this is my side of the story. Pero por supuesto que esta es mi parte de la This historia. is Paco, Jaciel, and I. Esos somos Paco, Jaciel y yo. ¡Qué guapo! En Mega Ay, Series. bien mexicano. Ay, son gemelos. Pero de diferente tiempo, ¿eh? That's Paco. Paco se parece a Jaciel. Yeah, they thought they were twins. Decían que eran gemelos. ¡Oh! ¿Cómo se llamaba? ¿Emily? Emily. Emily. We went to do evangelism with Mega Cities, Fuimos a hacer evangelismo con megacities. Para nada. etc. etc. Ella era seguro. My point is that these groups of young people brought something very new to us. Mi punto es que estos grupos de personas jóvenes trajeron algo nuevo a nosotros. Now, as any other group, they were also struggling. Ahora, como cualquier otro grupo, ellos también estaban como batallando. This is the first team we were working with. Este es el primer equipo con el que estábamos trabajando. And some of the girls weren't having a good time. Y algunas de las chicas no estaban teniendo un buen tiempo. But it felt like we didn't know about it. Pero se siente como si no hubiéramos sabido al respecto. Yeah, it was weird. Era raro. Actually, I have this picture where Jess was crying. Tengo esta foto donde Jess estaba llorando. She wasn't, as I said, she wasn't having a good time. Como dije, ella no estaba como pasando por un buen momento. But at that point, I was just going with my camera and taking pictures. Pero en ese entonces yo solamente andaba por ahí tomando fotos con mi cámara. I don't have stickers. Yeah, but she actually said, "Can you please stop taking photos of me?" Y en ese momento de hecho dijo, ¿puedes parar de tomar tomarme fotos a mí? And I was like, "Why? I mean, what's wrong?" Y yo como de, ¿por qué? ¿Qué pasa? Of course, I didn't know what was wrong, right? Por supuesto que yo no sabía que estaba mal, ¿cierto? I was just taking photos. Yo solo estaba tomando fotos. Anyways, then a second team came. Después un segundo equipo vino. I think I have some pictures. And the first team invited me to go to do my DTS. El primer equipo me invitó a hacer mi DTS. I didn't know what was a DTS. Yo no sabía que era un DTS. Oh, Oh Oh my. gosh. That is That's crazy. Samara. This is the second team. Este es Jaciel y Samara, bueno, ella era del segundo equipo. Yeah. I didn't know what a DTS was. Yo no sabía que era un DTS. They told me it's for you to get to know the Lord, these missions. Ellas me dijeron es para que conozcas al Señor y sus misiones. And I was just like, okay, that sounds good. Missions, wait, I want to be a missionary. Y yo de, ok, suena chido. Misiones, yo quiero ser un misionero. So I thought maybe it's a good idea just to go with them. Entonces pensé tal vez sea una buena idea ir con ellos. And then I came up with the question, how much is it? Y entonces luego ya les vine con la pregunta de ¿cuánto cuesta? Yeah, it's 3,500 Australian dollars. Ah, sí, son $3,500 australianos. I was like, oh yeah, maybe one day I will do it. Tal vez algún día. One day. Algún día. But I never thought seriously about it. Pero nunca pensé realmente de manera seria al respecto. Until one day I kind of felt that the Lord kind of pushed me. Hasta que un día
de alguna manera sentí como que Dios me estaba empujando o me empujó. Yeah, and this question came up to my head. What about if this is the Lord's? Y entonces esta pregunta vino a mi cabeza, ¿qué pasa si esto es Dios? Esto es del Señor. What about if I just give it a try? ¿Qué pasaría si nada más lo intento? Now, if you have been working with me, like you already know that I'm very like step by step. Si has estado trabajando conmigo, entonces ya sabes que yo soy muy como de paso a paso. I mean, I get the whole picture, but I go step by step. Es como entiendo o tengo la imagen completa, pero yo voy paso a paso. So my first step was to apply for an American visa. Entonces mi primer paso fue aplicar por una visa americana. I thought, okay, there is no way of going from Mexico to Australia, so I actually need to go to the US to go to Australia. Fue como, ok, no hay manera de ir de México a Australia, entonces tengo que ir por los Estados Unidos para llegar a Australia. Entonces aplico a la visa. Long story short, I was 23 by then. I didn't have a job. Historia larga hecha corta, tenía 23 en ese entonces, no tenía trabajo. I wasn't studying. No estaba estudiando. So my pastor told me, you are a perfect candidate for them to say no. You are not going to get it. Entonces mi pastor me dijo, eres un candidato perfecto para que te digan no, no te la vamos a dar. Because they may think that you can stay in the US and work with a tourist visa. Porque ellos puede que piensen que te vas a quedar en los Estados Unidos y trabajar o estudiar con la visa. Con la visa turista. Yeah. So here's the first principle probably that I can share with you. Entonces aquí está el primer principio que probablemente pueda compartir. The Lord will speak to you first. El Señor te va a hablar a ti primero. And He will confirm through other people. Y te va a confirmar a través de otras personas. What happened when the other people doesn't confirm what you think that the Lord is telling you? ¿Qué pasa cuando las otras personas no confirman lo que crees que el Señor te está diciendo? You have two options. Tienes dos opciones. You go for what the people says, Te vas por lo que la gente dice or you go for what the Lord says. o te vas por lo que el Señor dice. But whatever it is, you need to be responsible of your actions. Pero lo que sea que pase, necesitas ser responsable por tus acciones. So many people says the Lord told me, but they are not responsible of their consequences of what they say the Lord said. Mucha gente dice, el Señor me dijo, pero no se hacen responsables de sus acciones o de lo que después pasa de que el Señor hable. And also, when you do this, you need to be very careful. Y entonces también cuando haces esto necesitas ser muy cuidadoso. Because listening to God's voice doesn't mean to forget about authorities. Porque escuchar la voz de Dios no significa olvidarse de las autoridades. In my case, I told my pastor, well, I will apply for it and let's see what happens. Entonces en mi caso yo le dije a mi pastor, bueno, voy a aplicar y And vamos a ver qué pasa. in every one of my steps, I always kept him informed. Y en cada uno de mis pasos siempre lo mantuve informado. Everything. I always told him everything. Todo, siempre le dije todo. Even when he wasn't agreeing with me, I always told him everything that I was doing. Incluso cuando él no estaba de acuerdo conmigo, siempre le informé lo que estaba And I pasando. was reporting back. Y le estaba como reportando. He barely answered my emails or my messages. Él apenas si contestaba mis mensajes y mis correos. But there is something that I learned from that. Pero hay algo que aprendí de ello. And this is, I'm responsible of my response. I'm responsible of myself, not of somebody else's. Y es que yo soy responsable de mí mismo, no de alguien más. I'm not somebody else's response. Y no de la respuesta de alguien más. If they are replying, that's amazing. Si ellos contestan, perfecto. If they are into my process, that's awesome. Si se quieren como introducir a mi proceso, genial. Because I'm inviting them. Porque yo los estoy invitando. But if they don't want to be part of it, Pero si no quieren ser parte de ello, they still an authority in my life. siguen siendo una autoridad en mi vida. So I owe them submission. Así que les debo sumisión. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Submission is not necessarily obedience. La sumisión no es necesariamente obediencia. Submission is an attitude from
from the heart. La sumisión es una actitud del corazón. You can obey somebody with a very bad attitude. Puedes obedecerle a alguien con una actitud muy incorrecta. I'm not saying that's wrong, No estoy diciendo que está mal, but I don't think that is good necessarily. pero tampoco creo que sea necesariamente bueno. But you can recognize people's roles and authorities in your life Pero puedes reconocer los roles y papeles de las personas en tu vida and keep connecting through the relationship you have with them. y seguir conectándote a través de la relación que tienes con ellos. Anyways, I ended up in Australia, Bueno, sí, terminé en Australia, did my hice DTS. mi I DTS, found out that YWAM was in Mexico too. me di cuenta que YWAM también estaba en So I México. was like, why didn't I do my DTS in YWAM, Mexico? Y yo, ¿por qué no hice mi DTS en México? But now I felt that the Lord took me on a very long round, or like on a very long way, Pero ahora siento como que el Señor me llevó por un camino muy largo. and I'm very thankful for that. Y estoy muy agradecido por eso. For outreach, I went to Nepal and France, Para Outreach fui a Nepal y a Francia and then I came back to Mexico. y después regresé a México. Now, when I came back, something had happened here. Ahora, cuando yo regresé algo había sucedido. I didn't know what was happening. I was doing my DTS. You never know what's happening on the other side of the world when you are doing a DTS. Yo no sabía qué había pasado, nunca sabes qué está pasando cuando estás haciendo un DTS y lo que está sucediendo al otro lado. Right? del mundo. You just get focused on the DTS, Solo te enfocas en el DTS and you don't think about anybody else. y no piensas en nadie más. Maybe from time to time you think about your food Tal vez de vez en cuando piensas en tu comida, earlier than you think in your family. e incluso antes de pensar en tu familia. Like a lot of people, I have seen like a lot of people thinking on tacos. He visto mucha gente pensando en, tacos. Well, have you talked with your mom or your dad? ¿Has hablado con tu mamá o con tu papá? Wait, what? Do I need to do that? ¿Qué? Tengo que hacer So you're thinking about tacos before thinking about family? ¿Estás pensando en tacos antes de pensar en la familia? Don't call me. And so I didn't know what was happening here. Entonces yo no sabía qué estaba pasando acá. But the teams from mega cities kept on working around the city. Pero Mega Cities continuó trabajando alrededor de la ciudad. So when I came back, there was already a group of young people that came together and were worshiping and working for the Lord. Así que cuando yo regresé, había un grupo de gente que se reunieron, se juntaron y estaban adorando. When I came back, they welcomed me like, I'm gonna say it in the way that I'm thinking it. Cuando regresé, ellos me recibieron de una manera que lo voy a decir como lo estoy pensando. I felt welcome as a hero. Me sentí recibido como un héroe. And I was like, Y yo, okay, what's going on? ¿qué está pasando? But this group of young people were praying and interceding and evangelizing all around the city. Pero este grupo de personas estaba orando, intercediendo y evangelizando a todo alrededor de la ciudad. My siblings involved. Incluidos mis hermanos. Suri was there. Suri estaba ahí. Lily was Lily there. estaba ahí. And a lot of people that you know or that you don't know. It was a big group of Y people. mucha gente que conoces o que no conoces, pero era un grupo muy grande de personas. Their goal was to see God's kingdom coming to the city and to provoke unity. La meta que tenían era hacer que el reino de Dios viniera a la ciudad y provocar unidad. And it was working very well. Y estaba funcionando muy bien. They welcomed me into the team, although I wasn't part of it in the beginning. Me recibieron en el equipo a pesar de que no era parte al principio. And again, they gave me a place. Y de nuevo me dieron un lugar. I wasn't leading the team, okay? Yo no estaba liderando el equipo. And we were doing our things. Y estábamos como haciendo nuestras cosas. My siblings and I were always talking about like, how cool would it be to have a YWAM base in Mexico City? Y mis hermanos y yo siempre estábamos hablando de qué cool sería, qué chido sería tener una base de YWAM aquí en la Ciudad de México. But you know re-entry, right? Pero sabes cómo es el re-entry, ¿verdad? So you come back from DTS and then suddenly like, Entonces regresas de DTS y de pronto es como suddenly crash. y te estrellas. Now my re-entry took me 2 years Mi re-entry me tomó 2 años. to feel like stable again. Como para sentirme estable de nuevo. And to feel like, okay, now I'm in a good position with myself and with the Lord. Y como para decir, ok, ahora estoy en una buena posición conmigo mismo y con el Señor. I wasn't doing bad or
I wasn't bad with the Lord. No estaba mal con el Señor. It was just like I was depressed. Eso es lo que está como... Re-entry. Re-entry. On those 2 years, I kept on working with the church. En esos 2 años seguí trabajando con la iglesia. And nothing really particular. Y nada particularmente. The team of the group of young people just dismembered. I don't know how to say it. Like split, dissolved. Este grupo de personas, sí, se disolvió, se separaron. And we kind of forgot about it. Como que nos olvidamos de eso. Kind of, because YWAM was always like inside. Como que nos olvidamos porque YWAM siempre estaba como adentro. I remember that I was talking with the Lord, and I was, during those 2 years, I was telling the Lord, when are you going to allow me to go back to YWAM? Y en esos 2 años recuerdo que hablaba con el Señor y le preguntaba, ¿cuándo me vas a permitir regresar a YWAM? And he didn't reply. Y no me contestó. So when the 2 years came, Entonces cuando los 2 años como pasaron, I literally felt inside like, okay, I'm ready to forget about YWAM and just keep on going. y sentí de verdad como, ok, estoy listo para olvidarme de YWAM y seguir. In a way, we kept connected with the Norwegian teams. Y de alguna forma seguimos conectados con los equipos de Noruega. That came with megacities. Que vinieron con Megacities. At some point, I met Jan in those 2 years, and he invited me to go to YWAM, Norway, to pioneer YWAM in Austria. En algún momento conocí a Jan, entre esos 2 años y me invitó a ir a pionerar la base de Australia. Austria. De Austria. I say yes, Y dije sí, but I didn't go on the time that I said that I would go pero no fui en el tiempo en el que dije que iba a ir because I broke my nose. porque me rompí la nariz. Paco broke my nose. Paco me rompió la nariz. Anyways, so 2 years period, I was ready to move on, and then I received a message from Harald. Entonces en un periodo de 2 años estaba listo para irme y recibí un mensaje de Harald, Harold telling me, hey, we the YWAM Austria team are going to take a school of pioneering and leadership. Estaba demasiado concentrada pensando en Hola, somos el equipo de Austria que está pionerando la Hola, base. el equipo de YWAM Austria está haciendo una escuela de pionerismo y liderazgo en Noruega. And it would be really cool if you join us. Y sería muy cool si te unes. I heard from Jan that you want to join the team. Escuché de Jan que te quieres unir al equipo. So what about if you come with us and do the school? Entonces, ¿qué te parece si vienes y nos ayudas a levantar la escuela? I was, Lord, are you serious? Y yo le dije, Señor, ¿es en serio? I just felt ready to move on. O sea, And then suddenly this invitation Me comes. acabo de sentir listo para seguir adelante y de la nada esta invitación aparece. I was like, okay. Y yo, ok. So I went to Norway. Entonces me fui para I Noruega, did the School of Pioneering and Leadership. hice la escuela de pionerismo y liderazgo. Here's one of the things that I regularly don't mention. I don't think I have ever mentioned it. Una de las cosas que regularmente no menciono, creo que no la he mencionado, I went to YWAM Norway to do the School of Pioneering and Leadership. fui a YWAM Noruega para ir a hacer la escuela de liderazgo y pionerismo. To re-pioneer YWAM in Austria. Para repionerar YWAM en Austria. But when that didn't work out, Pero cuando eso no funcionó, I felt like very disappointed. me sentí como muy decepcionada. I felt that I invested a lot. Sentí que había invertido mucho. Again, I went to Norway, I did a 3-month school. Fui a Noruega, hice una escuela de 3 meses. Then I stay in Norway to get trained. Me quedo en Noruega para entrenarme. I was staffing at DTS. Estaba estafeando un DTS. I wasn't able to leave the country for outreach No podía dejar el país para irme de outreach because I entered into a visa process. porque yo entré en un proceso de visa. So that was really frustrating. Entonces era muy frustrante. During that time, I learned what is to be kind of a refugee. Y en ese tiempo como que aprendí cómo se sentía ser un refugiado. Because I was very good friend with 2 Afghan people. Porque era muy buen amigo de 2 personas de Afganistán. And they also felt like trapped in the country. Y ellos también como que se sentían atrapados en el país. Now, of course, like I don't have all the trauma. Por supuesto que yo no tengo todo el trauma. But you know, like we were sharing
very similar Pero experiences. estamos como compartiendo situaciones muy similares. The culture shock, the frustration, El choque cultural, la frustración. etc., etc. So Etcétera. my first year in Norway was the worst. Entonces mi primer año en Noruega fue el peor. I hated Norway with all my heart. Yo odiaba Noruega con todo mi corazón. During the first 6 months. Durante los primeros 6 meses. Then the Lord spoke to me and said, until you learn to live in Norway, you are not going to move from here. Y entonces el Señor me habló y me dijo, hasta que no aprendas a vivir en Noruega, no te vas a mover de aquí. If you don't learn to live as a Norwegian, you are not going to enjoy it. Si no aprendes a vivir como noruego, no lo vas a disfrutar. So you need to learn. Así que necesitas aprender. So during the summer break, Durante la pausa de verano, I decided to do a round trip around Norway and to visit some friends. decidí hacer como un viaje alrededor de Noruega, visitar a algunos amigos. And it helped me to learn to love Norway. Y me ayudó a aprender a amar Noruega. To see Norway with other eyes, not with my missionary YWAM Mexican eyes. No, a ver así a Noruega con otros ojos, no mis ojos jocumeros, mexicanos, misioneros. But I had already experienced a wound. Pero ya había como experimentado. Herida. Ah, ok. Es que sentí que no tenía. Yeah, right? Because I was very stressed for my circumstances at that point. Porque estaba muy estresado por mi situación en ese momento. I ended up enjoying my next 6 months, Terminé disfrutando mis próximos 6 meses and then I moved to Austria. y luego me fui para Austria. Emotionally, I was very unstable Emocionalmente estaba muy inestable because of that many changes. debido a ese montón de cambios. I was changing from base to base every 3 months Yo me estaba cambiando de base a base cada 3 meses and changing friends y cambiando de amigos. because they were going, BTS. Porque saben, YWAM, They were leaving and coming back. se van, vienen. I didn't have a particular work or job or task. No tenía un trabajo particular o una tarea en particular. So the experience, the instability was very strong. Entonces la inestabilidad era muy fuerte. And then I moved to Austria. Después me fui para Austria. I changed my leader, I changed my environment, the language changed, Cambié mi líder, cambié mi ambiente, el idioma cambió, the food changed. la comida cambió. So more stability, instability. Entonces más inestabilidad, But I was ready to face it. pero estaba listo para empezar. So I started making friends and going around. Entonces comencé a hacer amigos y andar alrededor. 3 months later, I found out that I wasn't able to stay because of visa. 3 meses después me di cuenta que no tenía posibilidad de quedarme por la visa. So I was tired and I dropped it off. Tired. Entonces estaba harto y ya como me rendí. Came back to Mexico Me vine para México and stayed here like disappointed. y me quedé aquí decepcionada. Then Jan called me and invited me to go back to Norway. Pero entonces ya me llama, me invita a que me vaya para I Noruega otra vez. accepted and I went back. Le acepté y me devolví. Why I'm mentioning these things? ¿Por qué estoy mencionando estas cosas? Because of our DNA. Por nuestro ADN. What are the elements of our DNA as YWAM? ¿Cuáles son los elementos de nuestro ADN como YWAM? Things that you can identify. Cosas que puedes identificar. Not giving up. I gave up, but yeah. No darse por vencido, yo me di por vencido, pero ok. Pioneering. Huh? Pioneering. Pionerar. Pioneering is one of the strong elements of our base. Pionerar es uno de los elementos fuertes de nuestra base. And it's not just within me, okay? Y no está solo dentro de mí, ¿ok? Jan invited me to go to pioneer at YWAM base in Austria. Jan me invitó a ir a pionerar una base de YWAM en Austria. But Jan himself is a pioneer. Pero Jan, él mismo es un pionero. It's like if he's calling, Jan has this ability of calling things to reality. Jan tiene esta habilidad como de llamar a las cosas hacia la realidad. Jan, every time that he speaks, it's like he's very prophetic. Saben, cada vez que Jan habla es muy profético. Jan was talking about repioneering YWAM in Austria.
Jan estaba hablando de repionerar YWAM en Austria. Well, I was part of the team. It happened. Bueno, yo era parte del equipo, sucedió. And there's still YWAM Austria right now. Y todavía sigue existiendo YWAM Austria. Jan was calling YWAM in Greece. Jan estaba... Was calling into existence practically. YWAM estaba... Jan estaba prácticamente llamando a existencia YWAM Grecia. And then it happened. Y luego sucedió... Hay 3 veces. Yeah. Jan was calling into existence YWAM in Iceland, and then it happened. Wow. Jan estaba llamando a existencia YWAM en Islandia y luego sucedió. So we are not just pioneering. Entonces no somos solamente pioneros. What else we are? ¿Qué más somos? We are prophetic. Somos proféticos. We are prophetic Somos proféticos. because that comes from our Father. Porque eso viene de nuestro Padre. I'm not talking about the Lord, although the Lord is our Father. No estoy hablando del Señor, a pesar de que el Señor es nuestro Padre. I'm talking about Jan. Estoy hablando de Jan. To you, to whom I look the most, my dad or my mom? Para ustedes, aquí me parezco más a mi papá o a mi mamá. Dad. ¿Ah? Eres una Dad. mezcla. Mamá. No. Eres una Dad. mezcla. Mamá, tu papá. Daddy. Some people say that I look like my mom, some people say that I look like my dad. Alguna gente dice que me veo con mi papá, otros dicen que me veo con mi mamá. If you see my ears, I'm my dad. Si ven mis orejas, soy mi papá. Definitely. Eres una mezcla. I'm a mix, right? Soy un A lo mix. guapo, a mí. But I can't deny where I come from. Pero no puedo negar de dónde vengo. I can't tell my dad, no, you're not my dad. No le puedo decir a mi papá, no eres mi papá. Or to my mom, no, you are not my O a mom. mi mamá, no eres mi mamá. I mean, I look like them. O sea, me veo como ellos. So, but I'm not them. Pero no soy ellos. I'm very different. Soy muy diferente. But still, there are some things that are very similar. Pero aún hay algunas cosas que son muy parecidas. But even though we are similar, we still have different rules in our houses. Pero a pesar de que somos parecidos, tenemos reglas diferentes en nuestras casas. See, so with the bases, it's very similar. Entonces ven como con las bases es muy parecido. We are similar to our parents, Somos parecidos a nuestros padres, but we are not them. pero no somos ellos. So in a way, we are prophetic, Entonces de una manera somos proféticos, and in a way, we are pioneers, de una manera somos pioneros, but we're not them. pero no somos ellos. But it's important to get to know them so that we know who we are. Pero también es importante llegar a conocerlos para que sepamos quiénes somos nosotros. Wow. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Anyways, Jan called out into existence us. Jan called us out into existence. Jan llamó para... Nos llamó. Sí, nos llamó a nosotros para existencia. Ajá. Como to us as YWAM. A nosotros como YWAM. He didn't name us though, No nos nombró, no nos dio un nombre, but he was planting the seed. pero él estaba plantando la semilla. He was talking constantly about establishing a YWAM base in Mexico Él City. estaba hablando constantemente de establecer una base de YWAM en la Ciudad de México. And we are here. Y aquí estamos. That's why I'm saying the fact that we are here doesn't mean that it's because of Es us. por eso que estoy diciendo, el hecho de que estemos aquí no quiere decir que... It's because of Ah, us. es por nosotros mismos. It's not my effort only. No es solo mi esfuerzo. It's people that has been speaking life to us. Es gente que ha estado hablando vida hacia nosotros. It's people that has believed in us. Es gente que ha creído en nosotros. It's people that has been working here before us. Es gente que ha estado trabajando aquí antes que nosotros. So YWAM doesn't exist from 2019 on. Entonces, YWAM no existe a partir del 2019. It exists from long time ago. Existe desde hace mucho tiempo atrás. We just gave it a name. Simplemente le dimos un nombre. We were the ones that decided to accept the challenge. Nosotros fuimos los que aceptamos tomar el reto. But anyone could have taken it. Pero cualquiera pudo haberlo tomado. Does that make sense? ¿Tiene sentido?
Now again, this is my part of the story. Ahora de nuevo, esta es mi parte de la This historia. is my experience. Esta es mi But if experiencia. you talk to Suri or if you talk to Lily or to my brothers, Pero si hablan con Suri, con Lili o con mis hermanos, they probably have more things around. probablemente tienen más cosas alrededor. Of course, there are more details to the story, Por supuesto que hay más detalles de la historia. but I want to keep it here for now Pero quiero mantenerlo por acá, mantenerlo hasta acá por lo menos. to see how clear it was and if there is some questions. Para ver qué tan claro fue y si hay algunas preguntas. Or if you have any questions about how this process was. O si tienen alguna pregunta sobre cómo fue este proceso.